Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy el docente de matemática Iván Paredes Leca, que nos acompañará en esta oportunidad. El día de hoy veremos nuestro 11º capítulo, que tiene como título Interpretamos y determinamos la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Para ello, debemos tener una idea o saber qué es una magnitud. Pues una magnitud es aquello que se puede medir, es decir, es todo aquello que se puede representar o expresar mediante un número. Por ejemplo, el peso, la edad, la estatura, la temperatura, etc., entre otras cosas. Magnitudes proporcionales. Dos magnitudes pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas. La primera es la magnitud directamente proporcional. ¿A qué se llama magnitud directamente proporcional o cuándo se da esto? Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si la primera magnitud aumenta, la segunda magnitud también aumenta. ¿Y cómo aumenta? Multiplicándose por un valor numérico. Asimismo, si una magnitud disminuye, pues la otra magnitud también disminuye, dividiéndose por el mismo valor numérico a ambas. A continuación veremos un método el cual nos facilitará la resolución de problemas. Este método tiene como nombre regla de 3 simple directa. ¿Por qué? Porque trabaja con magnitudes directamente proporcionales. Recuerda, regla de 3 se llama o recibe el nombre porque a partir de 3 valores numéricos que nos brindan como datos el problema, se encontrará el cuarto valor numérico. Para ello veamos el primer ejemplo. Si 25 metros de tela cuestan 150 soles, ¿cuánto cuesta 40 metros? Pues en primer lugar tenemos que reconocer las magnitudes de nuestro problema, y son dos: la tela que se mide en metros y el dinero o el precio que se va a pagar. Por 25 metros pagaremos 150 soles. Por 40 metros de tela no sabemos cuántos metros vamos a pagar. Mejor dicho, cuántos soles vamos a pagar. Como ustedes pueden observar, en esta columna se conocen los dos valores numéricos, 25 y 40. En esta columna solamente conocemos un valor numérico, que es 150. Entonces, aquí en esta columna que se conocen a los dos valores numéricos, vamos a comparar dichas cantidades. ¿Cómo así, profesor? Comparo 25 con 40. ¿Quién es mayor? Obviamente 40. Entonces razono y digo, a menor metros de tela, menor precio voy a pagar. Y le coloco el signo menos. Vuelvo a repetir, el signo menos coloco porque razono de la siguiente manera. A menor cantidad de tela, menor precio voy a pagar. A mayor cantidad de tela, mayor precio voy a pagar. Recuerda que una magnitud directamente proporcional es cuando una disminuye, la otra también disminuye. Si una magnitud aumenta, pues la otra magnitud también aumenta. Asimismo, como podemos darnos cuenta, es característico de la regla de 3 simples directa que de manera horizontal los signos que se colocan mediante el razonamiento sean los mismos. Como ustedes observan, más y más, menos y menos. Eso quiere decir que es una regla de 3 simples directa. Obviamente, vuelvo a repetir, los signos los colocamos de acuerdo al razonamiento. A menor metros de tela, menor precio voy a pagar. A mayor precio de tela,
mayor precio voy a pagar. Entonces, reconociendo que es una regla de 3 simples directa, multiplicamos tal y como nos indica la flechita en aspa. Eso quiere decir que X va a ser igual a 40 por 150 entre 25, donde X será igual a 240 soles. Eso quiere decir que por 40 metros de tela pagaré o se pagará 240 nuevos soles. Asimismo, tenemos la magnitud inversamente proporcional. ¿Cuándo es una magnitud inversamente proporcional? Se dice que son magnitudes inversamente proporcionales cuando una aumenta, la otra disminuye. Y cuando una magnitud disminuye, la otra magnitud aumenta. Para ello, se emplea otro método, conocido con el nombre de regla de 3 simples inversa. Obviamente, este método trabaja con magnitudes inversamente proporcionales. Para ello, veamos un ejemplo. Un vehículo recorre cierta distancia en 8 horas viajando a 120 km por hora. ¿En cuánto tiempo ese mismo vehículo recorrerá el trayecto anterior si va a 80 km por hora? Entonces, para empezar, las magnitudes son dos: la velocidad y el tiempo en horas. La velocidad con que viaja es 120 km por hora y el tiempo en que realiza viajar en esa velocidad es de 8 horas. Si viajara a 80 km por hora, ¿en qué tiempo lo hará? Pues nuevamente vemos que en esta columna se conocen los dos valores numéricos. En realidad nos dan 3 valores numéricos el problema. Pero en esta columna o en esta magnitud de velocidades conocemos los dos valores numéricos. Aquí en esta columna o en esta magnitud solamente se conoce una. Entonces aquí en esta magnitud comparo las dos cantidades. ¿Quién es mayor? 120 u 80. Obviamente 120. Y razono. Digo, a mayor velocidad, pues menor tiempo demoraré. Y a menor velocidad, mayor tiempo demoraré. Vuelvo a repetir. Si voy a mayor velocidad, pues menos tiempo voy a demorar. Si voy a menor velocidad, pues más tiempo voy a demorar. Como ustedes pueden observar, esta magnitud aumenta y esta disminuye. En esta fila, esta magnitud disminuye y esta magnitud va a aumentar. Entonces, como pueden observar en una fila o de manera horizontal, los signos son diferentes. Aquí también en esta fila los signos son diferentes. Recuerda que los signos los colocamos de acuerdo al razonamiento que hacemos. Así reconocemos si es una magnitud directa o inversa. Pero en esta oportunidad, como los signos de manera horizontal, tal como se está indicando en el cursor, son diferentes, eso nos quiere decir que es una magnitud inversa. Por lo tanto, multiplicamos tal y como nos indica la flecha. Eso quiere decir que X va a ser igual a 120 por 8 entre 80, lo que nos da un resultado de 12. Quiere decir que a la velocidad de 80 km por hora, pues demorará 12 horas su trayecto. Veamos el primer problema. Nos dice: si hace 16 años las edades de Edwin y Anthony eran 20 y 32 años respectivamente, ¿cuál es la razón de las edades actuales de ambos? Muy bien, así en el orden que nos mencionaron a estas dos personas, pues sus edades corresponden en el orden que nos dan. Por eso dice respectivamente. Eso quiere decir que Edwin tendrá 20 años hace 16 años y Anthony pues hace 16 años tenía 32. Para ello vamos a trabajar con una tablita. Colocamos los datos, en esta oportunidad Edwin y Anthony, que son las personas mencionadas.
nos dicen hace 16 años. Eso fue en un tiempo pasado. Nosotros también queremos saber en el tiempo presente. Bueno, hace 16 años la edad de Edwin era 20 años y la edad de Anthony era 32. Para saber sus edades actuales, pues tengo que sumar a cada una de estas edades el tiempo que debe pasar. Es decir, del pasado al presente tiene que haber un trayecto de 16 años. Es decir, 20 más 16, pues Edwin tiene actualmente 36 años. Ahora la edad de Anthony, 32 más 16, pues Anthony actualmente tiene 48 años. Para dar la razón de las edades, tenemos que comparar a través de un cociente. Y recuerda que un cociente se obtiene mediante una división. Asimismo, la división se puede expresar mediante una fracción. Entonces, en esta oportunidad vamos a formar una fracción, la edad de Edwin entre la edad de Anthony, tal y como se observa aquí. Es decir, 36 entre 48. En pocas palabras, 36 48avos. Ambas cantidades se pueden simplificar. Vamos a sacar 12ava a cada uno. Es decir, 36 entre 12 es 3. 48 entre 12 es 4. Es decir, igual a 3/4. Por lo tanto, la razón entre las edades de Edwin y Anthony es de 3/4. Veamos nuestro segundo problema. Carmen planea preparar postres para el cumpleaños de su hijo. Si gasta 25 soles en 75 unidades, ¿cuánto dinero necesita para preparar 100 postres? Muy bien, las magnitudes aquí son pues postres y dinero. ¿Por qué postres? Porque va a haber una cierta cantidad. Nos dicen que 75 unidades de postres pues ha costado prácticamente 25 soles. Y que en 100 postres debemos averiguar cuánto dinero se necesitará. Nuevamente comparamos aquí, ya que aquí se conocen las dos cantidades. Comparamos cuál es mayor, pues obviamente es esta, que es 100. Y razonamos, a menor postres, menor dinero voy a pagar. A mayor cantidad de postres, mayor cantidad de dinero voy a pagar. Entonces, vuelvo a repetir, a menor postres, menor dinero voy a pagar. A mayor postres, mayor dinero voy a pagar. Nuevamente revisamos de manera horizontal y vemos que los signos son iguales. Son iguales. Eso quiere decir que debemos aplicar una regla de 3 simples directa. Recuerda que los signos los hemos colocado o han sido obtenidos de acuerdo a nuestro razonamiento. ¿Cómo así? Comparo 75 con 100. Obviamente 75 es menor y 100 es mayor. Entonces digo, a menor cantidad de postres, menor dinero voy a pagar. A mayor cantidad de postres, mayor dinero voy a pagar. Entonces es una regla de 3 simples directa. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando en alfa, tal y como indican las flechitas. Por lo tanto, X sería igual a 100 por 25 entre 75. Lo que nos da un valor de 33,333. Nosotros sabemos que solamente podemos redondear, ya que en el Perú pagamos hasta el centésimo. Es decir, esta cantidad, 33,333, es equivalente, redondeando, a 33 soles con 30 céntimos. Quiere decir que 33 soles con 30 céntimos necesitamos para
pagar 100 postres. Muy bien. Número 3. Relación de proporcionalidad en una tabla. Como ustedes pueden observar, hay dos magnitudes: la cantidad de personas y el costo del pasaje. Para ello, nos muestra la tabla los siguientes datos, los cuales vamos a interpretar. Nos está dando a entender que una persona paga 9 soles de pasaje, que 15 personas pagan un total de 135 soles de pasaje y que 45 personas pagan un total de 405 soles de pasaje. Muy bien, estas columnas en las que hay cantidades debemos de relacionarlas para saber si es o si son magnitudes directas o inversas. Recuerda que son magnitudes directamente proporcionales, ya que si una aumenta, la otra también debe de aumentar multiplicándose por el mismo valor. Por ejemplo, si a 1 lo multiplico por 45, 1 por 45 obviamente me da 45. Entonces a esta magnitud, para que sea directamente proporcional, también tengo que multiplicarla por 45. Aquí lo dice, dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una, de 1 está aumentando a 45, la otra magnitud también aumenta, multiplicándosele a ambas por la misma cantidad. 1 por 45, 45, 9 por 45, 405. Es correcto, es directamente proporcional. Asimismo, dice las magnitudes directamente proporcional: si una cantidad disminuye o una magnitud disminuye, la otra también disminuye. ¿Y cómo disminuye? Dividiéndose. Yo me doy cuenta que aquí 45, si lo divido entre 3, me va a dar 15. Ahí estaría disminuyendo. Ah, muy bien, profesor, es verdad. Si yo a 45 lo divido entre 3, pues me da 15. Si esta magnitud se dividió entre 5, entre 3, a esta también entre 3. Comprobemos entonces. 405 entre 3, 135. Está comprobada que esta magnitud es directamente proporcional. Mejor dicho, las relaciones entre la magnitud de persona y el costo del pasaje es directamente proporcional, porque esta magnitud ha aumentado y esta magnitud también ha aumentado, y a ambas cantidades se les ha multiplicado por un mismo valor. Del mismo modo, a estas cantidades de las magnitudes se le ha dividido a ambas entre la misma cantidad, entonces son directamente proporcionales. Asimismo, veamos nuestro cuarto problema. Dice: un auto produce una sombra de 1,5 metros en el piso. Si en el mismo instante una casa de 350 centímetros genera una sombra de 500 centímetros, ¿cuál es la altura del auto? Muy bien, tenemos dos magnitudes, lo que es la altura y la sombra. La altura del auto es la que vamos a encontrar. La sombra que proyecta o produce es de 150 centímetros. Por si acaso, 1,5 metros es lo mismo que 150 centímetros. Asimismo, una casa de 350 centímetros, es decir, su altura, genera una sombra de 500 centímetros. Muy bien, como ustedes pueden comparar y ver aquí, en esta oportunidad, la columna o magnitud que tiene los valores numéricos conocidos o que se conocen es esta magnitud, esta columna. Conozco aquí 150 y 500. ¿Cuál cantidad es mayor? Obviamente 500. Entonces razono.
Si la sombra es mayor, la altura también es mayor. Si la sombra es menor, pues la altura va a ser menor. Ahí está. A menor altura, menor sombra. A mayor altura, mayor sombra. Vuelvo a repetir, cuando de manera horizontal, tal y como estoy desplazando el cursor, ese es horizontal, los signos son iguales, en ambas filas son iguales, más, menos, menos, eso quiere decir que debemos aplicar una regla de tres simples directa, la cual es un producto en aspa. Eso quiere decir que A va a ser igual a 350 por 150 entre 500. Se simplifican los ceros, simplificamos los ceros, multiplicamos 35 por 15 y dividimos entre 5 y nos da un resultado de 105 centímetros. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Eso quiere decir que obviamente la altura del auto es de 105 centímetros. Veamos nuestro quinto problema. En la siguiente tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes de una torta de 3 leches para 16 personas. Completar la información. Muy bien, veamos. Nos dice que la primera fila indica la cantidad de personas y a la vez la cantidad de ingredientes que necesitamos para una torta de 3 leches. Bueno, aquí nos dan 12 personas. Para 12 personas necesitamos 600 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar y 1000 gramos de azúcar y 400 gramos de harina. Repito, para 12 personas necesitamos 600 mililitros de leche, 1000 gramos de azúcar y 400 gramos de harina. Para 6 personas, ¿cuánto de leche, cuántos gramos de azúcar y cuántos gramos de harina necesitaremos? Pues fácil, como podemos observar, de 12 se ha reducido a 6. ¿Qué operación se ha hecho? Pues se ha dividido entre 2. Entonces, 12 es la mitad, mejor dicho, 6 es la mitad de 12. Entonces, pues sí, para 12 necesito 600. Entonces, para 6 necesitaré la mitad. Lo mismo hago acá. Si aquí es la cantidad 1000, para aquí será la cantidad, la mitad, 500. Lo mismo acá. Si para 12 personas necesitamos 400 gramos de harina, para 6, que es la mitad, pues necesitaremos la cantidad, la mitad también de harina, es decir, 200. Obviamente hemos dividido entre 2. Ahora para 24 personas, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues sencillo, a 6 lo hemos multiplicado por 4, para que 6 por 4 me dé 24. Eso que quiere decir que a cada una de estas cantidades también la multiplicaremos por 4. 300 por 4 nos da 1200. Quiere decir que para 24 personas necesitaremos 1200 mililitros de leche. Hacemos lo mismo. 500 gramos de azúcar por 4 nos da 2000. Eso quiere decir que para 24 personas necesitamos 2000 gramos de azúcar. Hacemos lo mismo acá. 200 por 4. Eso nos da 800. Quiere decir que para 24 personas necesitamos 800 gramos de harina.